Ahora que hemos visto un ejemplo básico de cómo hacer un test unitario en GeneXus, vamos a ver un par de ejemplos más avanzados interactuando con la base de datos. Vamos a comenzar viendo un procedimiento que consulta la base de datos pero no la actualiza. Tenemos un procedimiento doLoadCountries, que es un servicio que vamos a utilizar para alimentar los diferentes reportes de países en la aplicación. El servicio recibe como parámetro de entrada un SDT que llamamos Country Report Options. Este SDT tiene un miembro donde definimos los filtros por los cuales vamos a seleccionar los países. Por ahora solo lo hacemos en base al mínimo número de atracciones que queremos que el país tenga. Y luego tiene otro elemento, Sort Criteria, donde podemos definir un criterio de orden. Esto es un enumerado que nos permite devolver la lista de países ordenadas por nombre o por cantidad de atracciones. Este servicio entonces recibe un criterio de filtro y uno de orden y nos devuelve una variable llamada SDT Country Collection, en donde está la colección de países que cumple con el filtro especificado y está ordenado por el criterio especificado. La gracia de implementar este servicio es que podemos hacer test unitarios automáticos que validan que los datos de los reportes sean los correctos en todos los escenarios que consideremos importante probar. Luego, programamos los reportes usando este servicio como fuente de datos en vez de acceder directamente a la base de datos. De esta manera, cuando vayamos a testear los reportes, ya tenemos confianza de que los datos reportados son los correctos gracias al test unitario que hicimos previamente, y solo nos resta ver que el formato del reporte sea el correcto. Este ejemplo es más complejo que nuestro procedimiento de discount, porque los parámetros de entrada y salida son SDTs en vez de datos simples, y por tanto la carga de los casos de prueba nos va a dar un poco más de trabajo. Y también porque en este caso vamos a estar accediendo a la base de datos, por lo cual a la hora de elegir los valores a probar, necesitamos conocer la base de datos que estamos testeando. Vamos a crear el test unitario y seguiremos hablando de estos conceptos a medida que avanzamos. Algo importante a destacar es que los objetos que se crean para el test unitario quedan anidados bajo el objeto testear y no se generan cuando hacemos un build de la KB. Se generan solo cuando es necesario para ejecutar las pruebas automáticas. El hecho de que queden anidados bajo el procedimiento simplemente significa que si borramos el procedimiento se van a borrar los test asociados. Los objetos no están sincronizados en el sentido de que si modificamos los parámetros de entrada o los parámetros de salida del procedimiento doLoadCountries, vamos a tener que actualizar a mano también los tests. Y de hecho vamos a tener que pensar el impacto de esos cambios en los parámetros de entrada y salida en nuestros casos de prueba. Y hablando de casos de prueba, para poder ejecutar nuestro test unitario, como sabemos, lo primero es definir cuáles son los casos de prueba o al menos un caso de prueba con lo cual queremos probar. Vamos a ver el data provider que se generó de forma automática y vemos que es un poco diferente del caso de discount, donde todos los parámetros de entrada y salida eran simples. En este caso, como son SDTs, el data provider nos genera automáticamente una estructura que nosotros debemos completar. Para ello podemos pinchar y arrastrar los SDTs de forma de traer la estructura del SDT aquí al data provider, como hacemos siempre, o alternativamente, en este caso como es simple, los vamos a escribir. En nuestro primer caso de prueba, vamos a testear un caso que sirva para el reporte que muestra aquellos países que tengan más de 2 atracciones y los devuelve ordenando los países con mayor cantidad de atracciones arriba. Para definir los valores esperados tenemos 2 opciones. Una es ir a la base de datos, analizar los valores y venir a ingresarlos aquí a mano en el data provider de los casos de prueba. Alternativamente, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la prueba con un resultado esperado vacío, que sabemos que va a fallar. Vamos a ver cuál es el resultado obtenido, lo vamos a validar a mano y en caso que estemos satisfechos con el resultado, vamos a copiar esos valores como el resultado esperado. La gracia de esto es que podemos sacar una foto al resultado del procedimiento, dados ciertos valores de entrada, y si en el futuro el procedimiento se modifica, vamos a tener una forma muy fácil de saber si no se rompió nada. Es decir, si frente a los mismos valores de entrada se genera la misma salida o los mismos datos del reporte. Ojo, es súper importante conocer la base de datos sobre la que estamos testeando. Incluso tener una base de datos estable para ejecutar las pruebas de manera de no tener tests que fallan por cambios en la base de datos. Como era de esperar, el test falla. Ahora, no podemos ver en la pantalla Test Results el valor esperado y el valor obtenido porque el resultado de nuestro procedimiento es un SDT, que aquí se está tratando como un JSON, de forma de poder compararlo como string. Para poder verlo en detalle,
tenemos la opción de expandir el resultado y verlo en un comparador de texto. En nuestro caso, vemos que el resultado obtenido es que Francia y China son los países que tienen 2 o más atracciones. El valor esperado está en blanco porque no lo definimos. Si verificamos que estos son los valores correctos, podemos ir ahora a poner esta información como resultado esperado en nuestro Data Provider. Aquí podemos copiar y pegar la información al Data Provider, aunque el formato del resultado es un JSON, así que vamos a tener que darle la estructura correcta en nuestro Data Provider. Volvemos a ejecutar y ahora sabemos que vamos a tener una prueba exitosa. Podemos luego seguir agregando casos de prueba. En este caso, el procedimiento es muy sencillo, por lo cual podríamos agregar algún caso que probara otro criterio de orden y quizás un filtro vacío. En un caso más complejo, donde hubiera más criterios de filtro, seguramente tendríamos que tener un juego de test más rico. No vamos a ver en este curso, pero existe una forma de saltearse la base de datos de forma de que mientras nada cambie a nivel del procedimiento testeado, se corra contra un estado guardado de la base de datos, pero no contra la base de datos real. Esto se llama mocking de datos y pueden obtener más información en nuestro wiki. Vamos a ver un segundo ejemplo, ahora testeando un procedimiento que realiza cambios en la base de datos. Para esto, vamos a ver Attraction Insert, que es un procedimiento que inserta atracciones en nuestra base de datos. Este procedimiento recibe como parámetro una estructura de datos con información de la atracción. Realiza el insert y luego devuelve como resultado una estructura que contiene un código de resultado y un mensaje, además del ID de la atracción creada. Vamos a mirar la implementación de este procedimiento. Algo importante a notar es que el procedimiento utiliza para hacer el insert un business component. Por lo tanto, cuando testeemos este procedimiento, no solo estamos testeando el procedimiento en sí, sino también las reglas que hayamos definido en el business component. Para crear la prueba hacemos lo mismo que siempre, damos botón derecho y seleccionamos Create Unit Test. Luego vamos a definir como siempre los casos de prueba. El parámetro de entrada de nuestro procedimiento era un Attraction SDT, entonces como no recordamos la estructura del mismo, vamos a buscarlo y lo pinchamos y arrastramos al SDT para traer la estructura aquí. Luego completamos los valores según el caso que queremos probar. Nuestro primer caso de prueba va a ser el caso feliz, es decir, vamos a poner valores válidos para que se dé de alta exitosamente una nueva atracción. Vamos a hacer lo mismo para el resultado esperado, que en este caso es un Insert Response. Vamos a buscar entonces la estructura Insert Response, vamos a traerla para el Data Provider y definir aquí los resultados que esperamos. La estructura de Insert Response tiene un código de resultado, que en nuestro caso esperamos que sea exitoso, un mensaje, que en el caso en que el insert sea exitoso es vacío, y el ID de la atracción que se va a insertar. Nótese que aquí la dejamos vacía, porque el ID a asignarse es un autonumérico y no podemos saber a priori cuál es el valor asignado allí. Si ejecutáramos esta prueba y le asignáramos un valor aquí en el Data Provider, la prueba podría funcionar solo la primera vez, si supiéramos cuál es el próximo autonumérico a asignar, pero ya la segunda vez que la quisiéramos ejecutar, el autonumérico generado sería diferente y la prueba fallaría. Entonces, para evitar este problema, lo que vamos a tener que hacer es modificar el test unitario. Para ello, lo que vamos a hacer es, una vez que se haya invocado al procedimiento Attraction Insert y ya hayamos obtenido una respuesta, vamos a modificar nuestro valor esperado con el valor realmente obtenido. De esta manera, estos valores van a ser siempre iguales, ya que realmente no nos interesa testearlo, es decir, el valor esperado y el valor obtenido del ID ahora van a salir siempre al mismo lugar y por lo tanto el assert solo de ese elemento va a ser un pass. Los que nos interesan son los demás, es decir, el código de resultado y el mensaje. Vamos a ejecutar nuestra prueba y mientras se ejecuta, una cosa importante a notar es que lo único que estamos validando en este test, es decir, lo único sobre lo que estamos haciendo assert, es el código de resultado y el mensaje que devuelve el procedimiento. Pero no estamos validando realmente que esté quedando la información bien grabada en la base de datos. Para hacerlo, tenemos que modificar nuestro test unitario para agregar algún assert que esté verificando los datos que esperamos. Ahora podemos ejecutar nuestro test nuevamente y ahora sabemos que sí vamos a estar validando que los datos se graben correctamente en la base. Nótese que nuestro test falló y es que existe una clave única para el nombre y el país de la atracción.
y por lo tanto necesitamos introducir algún tipo de variación en el nombre de la atracción para poder ejecutar esta prueba tantas veces como querramos. Para ello vamos a simplemente asignarle un timestamp. Ahora sí podemos volver a ejecutar nuestra prueba y esta vez la misma será exitosa. Vemos que tenemos varios asserts o varios resultados, uno por cada assert que se está haciendo en el test unitario. Ahora que tenemos nuestro primer test funcionando, podemos seguir agregando nuevos casos de prueba. Por ejemplo, para poder ejercitar alguna de las reglas de validación que tenga la transacción. Podemos ver, por ejemplo, que en la transacción attraction se da un error cuando el nombre de la atracción es vacío. Por lo tanto, podríamos crear un caso de prueba que ejercite esta regla. Aquí ya agregamos un nuevo grupo en nuestro data provider de los casos de prueba para testear este nuevo caso. Dejamos entonces el nombre de la atracción vacía. En el código de resultado indicamos que esperamos que falle. En el mensaje ponemos el mensaje de la regla de error que nos está devolviendo la transacción, o en este caso el business component. Y en el mensaje de error indicamos que esperamos que falle cuando el nombre de la atracción está en blanco. Vamos a ejecutar entonces nuestra prueba. Algo que ya podemos ir viendo mientras nuestro test ejecuta es que entre nuestros asserts tenemos un for each que siempre espera que se haya dado de alta una atracción. Y esto no siempre va a ser el caso. En definitiva, en este segundo caso de prueba, en realidad esperamos que el business component levante un error y no se haga un insert. Por lo tanto, ya podemos saber que como nuestro test no es correcto, va a generar un falso positivo, es decir, va a indicar un error donde realmente no lo hay. Lo que tenemos que hacer es arreglar nuestro test unitario para que haga los asserts correctos. En definitiva, vamos a validar los datos en la tabla solo para el caso en que el insert haya sido exitoso. Y vamos a forzar un fallo en el caso en que haya un registro en la base de datos cuando el código de resultado del procedimiento insert no haya sido OK. Por otro lado, vamos a forzar el fallo en el when none solo cuando el código de resultado del insert fue OK, ya que en ese caso esperamos que el registro exista. Acá estamos haciendo el if contra el código de resultado obtenido al invocar attraction insert, pero hubiera sido igual hacerlo con el código de resultado esperado, ya que previamente hicimos un assert validando que fueran iguales, y en el caso de no hacerlo, nuestro test ya hubiera fallado por ahí. Hasta aquí hemos visto un par de ejemplos de test sobre procedimientos que interactúan con la base de datos y hemos visto el proceso por el cual iríamos creando y puliendo nuestros tests. De esta forma, nos sirve mientras desarrollamos para validar la funcionalidad que estamos implementando. Pero a diferencia de cuando hacíamos alguna pantalla o mensajes en consola para testear, el tiempo invertido en desarrollar los test unitarios capitaliza nuestra KB, ya que los test unitarios van a poder seguirse ejecutando de manera repetible, constituyendo parte de nuestras pruebas de regresión. Los tests pueden subirse al GeneXus Server y se pueden ejecutar en los diferentes ambientes mientras que la base de datos sea conocida o estemos usando mocking de datos. Nótese que una vez que los tests se comparten en el GeneXus Server, se necesita una licencia de GXTest. Para más información sobre el licenciamiento, consulte nuestro wiki. La gracia de compartir los tests y tenerlos en el server es que podemos automatizar la ejecución de los mismos como parte del proceso de integración continua en Jenkins, de manera de evitar publicar una versión si se descubren errores y alertar de los mismos rápidamente al equipo para que pueda resolverse el problema de forma temprana y por tanto con menor costo. Pueden ver en nuestro wiki más información sobre integración continua y cómo integrar las pruebas unitarias en Jenkins.